Algunas seguidoras adoran adornar mientras bailan. Algunos conductores consideran que los adornos son molestos. ¿Será así? ¿El adorno en el baile, expresión artística o falta de respeto? En este video lo vamos a ver. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bencé-Crisabá y hoy quiero compartirte un tema que me parece bastante controversial y que se refiere al uso de adornos, o mejor dicho, al excesivo uso de adorno que exhiben algunas bailarinas. Y no me estoy refiriendo a los collares o pulseras ni a las bolas que se cuelgan en el árbol de Navidad, que dicho sea de paso se viene acercando. Me refiero al uso de adornos excesivos que a veces se ven en la pista de baile y que te hacen preguntarte si es un modo en que las bailarinas expresan sus emociones, si es un modo en que se expresan artísticamente, si es una molestia para varios conductores y una falta de respeto hacia las demás personas que quieren bailar en la pista sin buscar demostrar nada. Pero antes de que a los puristas se les ericen los pelos de la gamuza y los aficionados a los adornos empiecen a afilar los tacos para clavármelos en algún mensaje, quiero recordar que aquí ni yo ni nadie tiene el monopolio de la verdad y que si tenés una opinión que querés compartir, intentá compartirla con argumento y no con insultos, porque eso no contribuye a la comunidad de tango. Aclarado esto, y para dar una patada inicial al tema, comencemos entonces por definir qué son los adornos en el tango. Y podríamos decir que son pequeños movimientos que generalmente las bailarinas pueden agregar a su baile, ya sea para expresarse o para distinguirse de las demás. Pueden ser pequeños rulos en tiempo de espera, un cruce y descruce rápido durante una caminata o levantar los dedos del pie al ir a la posición 5 del paso básico, por mencionar algunas posibilidades. Algo que socialmente muchas mujeres definen como ¡ay, qué lindo cómo esa chica mueve los pies! Ahora, seguramente, algunas personas se preguntarán ¿qué tiene de malo expresarse en la pista de baile? Y en ese sentido, debo admitir que, en cierta forma, hay una verdad en eso. Casi diría que no hay nada de malo, pero también diría que no hay nada de malo hasta cierto punto. A ver, todos sabemos que el tango es una forma de arte y que como tal debiera permitir la libertad de expresión. Y no me cabe duda de que los adornos son una parte vital de esa expresión, una forma de comunicar la individualidad, la interpretación personal de la música y, de alguna manera, una forma de canalizar una pasión. Pero aquí es donde la cosa empieza a teñirse de blanco a negro y entra en juego el tema del respeto, por decirlo de algún modo. Porque el tango no es solo un baile, es un diálogo. Quiero decir, el baile, bien entendido, es una conversación entre dos personas. Y como toda buena conversación, debemos entender que requiere de considerar al otro. Digo, si una mujer está muy ocupada con sus adornos, en realidad no está compartiendo con la pareja, no está realmente bailando tango, sino que está inmersa en un monólogo. Y para ser sinceros, hay que desarrollar tolerancia para pasarse tiempo escuchando lo que el otro tiene para decir. Yo recuerdo que hace poco, por ejemplo, estaba con una bailarina con la que habitualmente solía bailar y de pronto me sorprendió la cantidad de adornos que realizaba. De inmediato vi que su baile había cambiado. Apenas yo daba un paso, me interponía su pie. Daba otro paso, 2 toquecitos en el zapato derecho. Otro paso, taquito tocándome la punta del zapato. Esto no solo me resultaba molesto, sino que veía que ella estaba más preocupada en intentar sorprenderme o desarrollar sus movimientos que en interpretar lo que le ofrecía como baile o en comunicarse con la música. Y esto no solo me distraía a mí, sino a los demás bailarines en la pista, porque, como todos saben, el tango se baila en un espacio compartido. Si estás ocupando demasiado espacio con tus adornos, estás limitando el espacio de los demás.
Y más aún, diría que estás robándoles su derecho a disfrutar del baile. Es como si estuvieras en un restaurante y de repente decidieras hacer malabares con los platos. Podrías hacerlo, pero eso no quiere decir que a los demás les resulte agradable de ver. Por lo menos no al dueño del restaurante. Entonces, ¿qué se debiera hacer? ¿Prohibir los adornos? ¡Por supuesto que no! Lo que digo es que tengamos un equilibrio. Los adornos son exactamente eso, adornos y no el baile mismo. Son elementos que acompañan al baile, que embellecen el baile, pero cuya gracia se pierde si permanentemente se está pendiente de expresarse con los pies. Incluso a veces se apela al adorno sin sentido cuando alcanzaría con la belleza de una prolija colocación de pies, cuando bastaría incluso con sentir el modo en que la bailarina apoya el pie suavemente sobre el piso o conecta el movimiento de sus pies con la música. Ya muchos deben haberse hartado de ver algunas bailarinas que para hacer ochos atrás o cruces atrás terminan levantando la pierna para adornar y pasan el taco muy por encima de la rodilla, poniendo en riesgo la seguridad de alguna pareja cercana. Ya muchos deben haberse hartado de ver cierta irrespetuosidad al ver cómo algunas bailarinas hacen un voleo alto apuntando con el taco hacia afuera mientras cruzan una pierna por delante de la otra como si no les importara que hubiera gente alrededor. Pero no digo con esto que no haya que adornar. Lo que estoy diciendo es que no se vea ese recurso como la única forma de expresarse. El tango es mucho más que adornos, es conexión, es emoción, es simplemente compartir un momento con alguien en la pista de baile. Y lo cierto es que si no encontramos un equilibrio entre la expresión personal y el respeto hacia los demás, estamos más perdidos que pingüino en el Sahara, porque el tango es un baile social, lo cual quiere decir que es un baile que compartimos con un grupo de gente. Es un baile que nos une a todos sin importar quiénes seamos o de dónde vengamos. De modo que si usás los adornos correctamente y con respeto, todos vamos a aplaudirte y hasta vamos a agradecerte esa expresión bellísima de amor por la danza. Pero si los usás de manera egoísta, vamos a encontrarnos en diferentes polos. Y no digo con esto que no haya que ser creativo, sino que por encima de todo debemos ser respetuosos, tanto de la pareja como del entorno. Y eso incluye respetar el espacio, el tiempo y las emociones de la persona que abrazamos y de quienes nos rodean. No olvidemos que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad cuando entramos a la pista de baile. No solo estamos allí para disfrutar nosotros mismos, sino también para garantizar que los demás también lo hagan. Y eso significa moderar los adornos o, en todo caso, hacer esos adornos vistosos cuando la pista está vacía y no haya ningún riesgo. Digo, tenemos que tener en cuenta la conciencia social. Debiéramos mantener un equilibrio entre la pasión y el control, la audacia y la delicadeza, y desde otro punto de vista entre el yo y nosotros. Y digo esto porque hay adornos que pueden expresar una sensación, una emoción, pero hay otros que son innecesarios, que no expresan nada y que solo se realizan en función de una práctica que está lejos de lo que pide el baile. Así que, si fuera tu caso, te diría que tengas presente qué adornos realmente contribuyen a tu baile, qué adornos realizás porque la música te invita a hacerlos, qué adornos realizás simplemente por una arrogancia artística y qué adornos realizás porque estás compartiendo con tu pareja. Y cuando tengas en claro eso, entonces sí, aplícalos teniendo presente también la gente que baila a tu alrededor. Ahora, si quisieras aportar a este espacio, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y
y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, tengamos en claro que así como nuestras acciones reflejan quiénes somos, los adornos también hablan de qué clase de bailarinas hay en la pista y que si no se logra el tan ansiado equilibrio, hay muchas alternativas de baile, muchas invitaciones, quiero decir, que quedarían descartadas. También consideremos tener conciencia del espacio compartido. A veces, algunas personas parecen no darse cuenta de cómo determinadas acciones afectan las decisiones de las personas que las rodean. Así que, en ese sentido, sugiero medir el tipo de adorno que se realice. Y por último, también te propongo que tengas moderación. Y esto quiere decir que los adornos pueden realzar la belleza de un baile, pero solo si se usan con moderación, tanto en cuanto al movimiento como la cantidad de tiempo que se emplea para hacerlo. Lo cual significa que en la vida debemos aprender a discernir cuánto es demasiado y saber cuándo es el momento de detenernos. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.